Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de las palabras de Dios. Les envía un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia de San Simón Estac San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra Evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo describe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el de Dios, el Antiguo Testamento, y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas. Porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, donde Jesús le dice a los apóstoles o a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero antes vamos a comenzar con una oración que lo hacemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Flix Rux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia de San Simón Estac San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 10:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos que estamos en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, y decíamos de que hablamos sobre el primado de Pedro, y decíamos que el primado de Pedro ha sido ocasión de muchas separaciones antiguas y recientes, antes en Oriente y luego en Occidente. El servicio de la unidad en la fe y en la caridad ha sido a menudo escándalo, motivo de divisiones y odios. No es siempre fácil ver en qué medida eso se ha debido al modo de servir y en el cual, en cambio, se ha debido a la inevitabilidad del mismo escándalo de la verdad, que siempre es signo de contradicción, como lo anuncia en Lucas capítulo 12. Capítulo 2. También la identidad del Señor Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, ha sido y es ocasión para toda clase de herejías. Este trozo es un contrapunto al anterior, al diálogo de incomprensión, sucede el reconocimiento. El que está libre de la levadura de los fariseos y de los saduceos ve en el pan a Cristo, el Hijo de Dios, don del Hijo del Hombre a cada creyente. Hermanos, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esta es la fe cristiana que los discípulos han madurado y nos han transmitido a través de los siglos.
La iglesia tiene la bienaventuranza de vivir esta fe, revelada directamente por el Padre a todos nosotros los creyentes. El apóstol Pedro tiene la función de piedra, de fundamento sobre el cual el Señor Jesús edifica su iglesia. A él, además, le confía el servicio de las llaves del reino, la función de interpretar auténticamente lo que es conforme a esa fe y lo que no lo es. En otras palabras, hermano y hermana que me escuchas, cuando alguien venga a hablarte de su iglesia, tú dile, ¿tu iglesia la fundó Pedro? ¿Tu iglesia tiene las llaves? ¿Tu iglesia tiene 2000 años? Ahí se le caen todos los argumentos, porque la única iglesia que fundó Jesús, la fundó sobre Pedro. La única iglesia que fundó Jesús tiene las llaves, y la única iglesia que fundó Jesús tiene 2000 años. No 100 años, ni 50 años, ni 200, ni 300 años, como pretenden decir ciertas sectas por ahí. Pero vayamos al versículo 13, donde dice, llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hermanos, estamos en el extremo norte, a los pies del monte Hermón, en el punto más alejado de Jerusalén. Es una zona pagana. Allí el Señor Jesús es reconocido por los suyos. Hizo esta pregunta a sus discípulos. Hasta aquí eran los discípulos quienes se interrogaban acerca de él. Ahora él, el que interroga, la fe comienza donde dejamos de cuestionar al Señor Jesús y aceptamos ser cuestionados por él. El interrogado se vuelve interrogante y viceversa. El problema no es interrogarnos acerca de Dios o a interrogarlo, sino el de dejarnos interrogar por él. Cada pregunta contiene su respuesta. A cada una de nuestras preguntas acerca de él corresponde una respuesta nuestra acerca de él, que lo reduce precisamente a la medida de nuestras preguntas. En cambio, hermano que me escuchas, su pregunta a nosotros nos abre a su misterio. La fe es responsabilidad. La fe es habilidad para responder al Señor que interpela. Él es y sigue siendo siempre para nosotros un misterio acerca del cual no tenemos respuestas ni imágenes. La única respuesta somos nosotros mismos, que llegamos a ser su imagen y semejanza. Hermanos, dejarse interrogar por él y responderle según el Espíritu Santo es el arte y la aventura de ser creyente. Dios es la pregunta eterna al creyente y el creyente es su respuesta, en la medida en que escucha su palabra y la encarna en la propia vida. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Dice el versículo. Se dice, un hablar genérico e irresponsable que no corresponde nunca a la verdad. En él, lo que ya es conocido o se presume como tal, llega a ser la medida de todo. Lo desconocido se reduce a lo obvio y es como el hecho de Procuste, que adapta todo a las propias dimensiones. Nuestras convicciones nos velan la realidad del Hijo del Hombre y del mismo hombre, que es siempre más grande
de lo que ya podemos saber. Hermanos, el Señor Jesús, con esta pregunta, hace salir al descubierto las respuestas descontadas que damos espontáneamente. Y el versículo 14 se lee: unos que Juan el Bautista, otros que Elías. Hermanos, estos son las figuras religiosas más eminentes del pasado, con una historia de acción y de pasión por la palabra de Dios. Tienen en común el no haber sido comprendidas durante su vida y al estar ya muertas. Confundir al que vive con un muerto es el modo más elegante de matarlo. Se le reduce un monumento fúnebre que ya no incomoda a nadie. Requiere solamente un poco de veneración. Y el versículo 15 se lee: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? La respuesta de los discípulos es un pero con respecto a la de la gente. Así como el pensamiento de Dios es un pero con respecto al del hombre, no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, lo anuncia el profeta Elías en su capítulo 55. La respuesta del discípulo a la pregunta de Jesús es diferente. Es otra y es santa. Es sugerida por el Padre a quien el Hijo revela. El vosotros es la comunidad de quien escucha la pregunta del Hijo de Dios, que es palabra del Padre. Pero veamos ahora a Mateo capítulo 16, versículos 21 al 28, donde se lee: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Tomándolo aparte, Pedro se puso a reprenderlo diciendo: lejos de ti, Señor, que no te sucederá eso. Pero él, volviéndose, le dijo: quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Luego dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien salva su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿O qué puede dar el hombre en cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno según sus obras. Yo os aseguro, entre los que aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Quítate de mi vista, dice el Señor Jesús al apóstol Pedro y a todos los discípulos. Después de haber sido reconocido, habla claramente, muestra que Cristo y el Hijo de Dios vivo no es lo que pensamos nosotros. Su salvación no consiste en la satisfacción de nuestra codicia de poseer, nuestra codicia de poder y de aparecer, sino en la pobreza, en el servicio y en la humildad. Este es el camino de ese Dios que es amor. A través de ese camino debe pasar el Hijo del Hombre para vencer el mal del hombre.
Nos hallamos en un viaje decisivo del Evangelio. El Señor Jesús hace el primer anuncio de su muerte y resurrección. Por primera vez habla de la cruz y muestra el abismo que existe entre Dios y todas nuestras imágenes que tenemos de Él. Ella no nos hace ver quién es el Hijo de Dios, a imagen del Padre, el creyente plenamente realizado. El trozo presenta en un cuadro sintético la identidad del Señor Jesús, el crucificado resucitado, y la del discípulo, espejo de la suya. En el centro está la reacción del Padre y la contrarreacción de Jesús. Y al final encontramos la referencia a su venida en la gloria. Hermanos, la cruz es escándalo para todos, lo dice 1 Corintios capítulo 1. Delante de ella, también el apóstol Pedro, que es la piedra, la roca, viene a ser escándalo, tropiezo para el mismo Señor Jesús. La reacción del apóstol Pedro es de una importancia capital. Revela nuestra lejanía de Dios. El apóstol Pedro ama a Jesús. Lo ama como a sí mismo. En esto es humano. Muy humano. Aún más diabólico. Cree que el bien es lo que piensa él. Deberá descubrir que lo que quiere el Señor Jesús es muy distinto. La confrontación entre el pensamiento de Dios y el del hombre es ineludible. Hace salir al descubierto el engaño que se oculta en nuestro corazón. El rostro del Hijo del Hombre ilumina progresivamente nuestras oscuridades hasta hacer de nosotros un reflejo de su gloria. Siguiéndolo a Él, llegamos a ser como Él. El nuestro ya no es un camino de la vida a la muerte, sino una victoria sobre la misma muerte, para llegar a esa plenitud de vida que desde siempre deseamos. Hermanos, el apóstol Pedro, aunque haya recibido la revelación del Padre acerca de la identidad de Jesús, no por eso ha comprendido quién es Él. Es verdad que el Señor Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, pero la verdad de Cristo y de Dios no es lo que Él cree. Es constante el peligro de reducir a lo obvio a nivel humano incluso la revelación de Dios, convirtiendo al Señor Jesús en la imagen de nuestras fantasías religiosas. Esto sucede cada vez que la cruz desnuda no nos escandaliza. El resto del Evangelio mostrará quién es realmente el Cristo y el Hijo de Dios. El misterio del Señor Jesús, que el apóstol Pedro apenas ha intuido, será proclamado sin equívocos solamente sobre el Calvario, como lo anuncia Mateo, capítulo 27. Hermanos, el Hijo del Hombre debe ir a Jerusalén. Allí, con sus heridas, sanará nuestras heridas. Lo anuncia Isaías 53, Primera de Pedro, capítulo 2. Precisamente en esta forma, Él es el Cristo que salva, el Hijo de Dios que revela al Padre de vida. La pasión del Señor
hermano que me escuchas, manifiesta la profunda y verdadera identidad suya y nuestra. Él es el amor infinito para nosotros y nosotros somos amados infinitamente por Él. Su gloria viene a ser nuestra misma gloria. La relación entre la identidad de Jesús y la nuestra muestra cómo la cristología es eclesiología. El discípulo es espejo de su maestro y Señor. La revelación de quién es Él es también revelación de quién somos nosotros los creyentes, que reflejan de una gloria a otra el rostro del Hijo de Dios, transfigurados a su imagen por la acción del Espíritu Santo, como lo anuncia 2 Corintios, capítulo 3. Jesús, hermano que me escuchas, el Hijo del Hombre, precisamente por cuanto fue crucificado, es también el resucitado, el Cristo Salvador, el Hijo de Dios vivo, por supuesto, verdadero rostro del creyente y de Dios. Hermanos, la iglesia está constituida no solo por la profesión de fe de Pedro, sino también por su confrontación con el Señor Jesús. Continuamente debe ser purificada de su modo satánico, de entender el nombre, de entender al hombre y a Dios a través del encuentro y confrontación con la palabra de la cruz. Y el versículo 21 se lee: comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos. Es el comienzo de la instrucción a los discípulos, no ya en parábolas, sino mediante la palabra, como lo anuncia Marcos capítulo 8. La palabra de la cruz. Ahora, cuando han colocado en él su esperanza y su afecto, puede mostrárseles tal como es. Y seguimos leyendo el versículo. Debía. El Hijo del Hombre tiene un solo deber. El mismo deber de Dios, que es total y solamente amor. Quien ama debe estar con el amado, en la suerte buena y en la mala. Seguimos leyendo el versículo. Sufrir mucho. Hermanos, el amor es pasión. Hace sufrir, hace sentir como propio el bien y el mal de la persona amada. Seguimos leyendo el versículo. De parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas son respectivamente los ricos, los poderosos y los sabios, los que apuntan, y con buen éxito, la propia existencia al deseo de poseer, al deseo de poder y de aparecer. Son las tres máscaras del mal sobre el cual se estructura el ordenamiento del mundo, como lo podemos leer en 1 de Juan, capítulo 2. Representan la aspiración de cada uno de nosotros, que consideramos un bien lo que en realidad es egoísmo y muerte. Hermanos, Jesús debe entrar en este mal en el cual nos encontramos para salvarnos y mostrarnos el verdadero rostro del creyente, que es el mismo rostro de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Ser matado. El Señor Jesús no muere, es matado por motivo de aquello para lo cual vive. Con su muerte se convierte en mártir
se convierte en testigo de un amor más fuerte que la misma muerte. Seguimos leyendo el versículo. Y resucitar al tercer día. Su muerte es victoria sobre el poder de la muerte, que es resurrección. Y el versículo 22 se lee: Pedro se puso a reprenderlo. Hermanos, el Señor Jesús comienza a darse a conocer abiertamente y el apóstol Pedro a rebelarse duramente. Reprender en griego es la misma palabra que indica lo que Jesús hace con los demonios. Es lo que el apóstol Pedro hace con Jesús. El que evita esta confrontación nunca comprenderá el pensamiento de Dios. La confrontación se puede evitar de buena o de mala fe, por ingenuidad o por astucia, o más fácilmente por inadvertencia, ceguera. El apóstol Pedro toma parte al Señor Jesús para reprenderlo. Lo ama y no quiere humillarlo delante de los otros. De todos modos, se siente obligado por un deber, por su afecto, a reprenderlo. Ciertas cosas no se dicen ni siquiera en broma. ¿Qué va a hacer de Cristo y del Dios vivo si es un perdedor? Es blasfemar contra lo que piensa Pedro, que es la gloria. Seguimos leyendo el versículo. Lejos de ti. El apóstol Pedro está seguro de que Dios no quiere eso. Para él, Dios es la realización suprema de las aspiraciones del creyente. Él es el que sumamente rico, omnipotente y glorioso. Si Dios fuera la proyección de nuestros deseos, ¿sería más el mal sumo que el bien sumo? La falsa imagen que tenemos de él corresponde al falso ideal que tenemos del hombre, que es su imagen. Y precisamente, hermano que me escuchas, por eso cometemos el mal, con una ceguera obstinada a pesar de los resultados. Y el versículo 23 se lee: volviéndose. El apóstol Pedro no le estaba hablando cara a cara a Jesús. Este se vuelve y le muestra su rostro. En él hay afecto hacia el amigo, pero dureza contra el enemigo que se oculta en él. Seguimos leyendo el versículo. Quítate de mi vista. El apóstol Pedro se había colocado delante de Jesús para llevarlo a hacer su propia voluntad. Pero Satanás, que el Señor lo reprenda donde esté, como Satanás, Jesús no lo aleja, lo coloca en la posición apropiada, detrás de él. Nosotros le pedimos al Señor que Él haga lo que nosotros queremos, como está en Marcos capítulo 10. La salvación consiste, en cambio, en pedir que hagamos lo que Él quiere. Él quiere abrirnos los ojos sobre la verdadera gloria, como a los ciegos de Jericó, como está en Mateo capítulo 20, porque lo seguimos en el camino hacia Jerusalén. Hermanos, la salvación no consiste en que Él nos siga a nosotros. Eso ya lo hizo a costa de su vida, sino que nosotros lo sigamos a Él hasta la entrega de la propia vida.
Seguimos leyendo el versículo. Satanás, el apóstol Pedro, aunque lo hizo con amor y, por consiguiente, de un modo más cautivador, presenta de buena fe las mismas tentaciones de Satanás que Jesús ya ha encontrado en el desierto en Mateo capítulo 4. Aquí es más difícil reconocerlas. Seguimos leyendo el versículo. Escándalo eres para mí, con un fin bueno. La piedra de la iglesia se convierte en piedra de tropiezo que quiere hacer caer al Hijo del Hombre. Seguimos leyendo. Tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres, dice el Señor Jesús. Hermanos, no son mis pensamientos vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor en Isaías capítulo 55. En efecto, Él es santo, diferente de nosotros, es amor. Nosotros, incluso cuando lo reconocemos, proyectamos siempre sobre Él nuestros deseos, que para nosotros no son más seguros que cualquier verdad. También para quienes han recibido la revelación de Dios, es constante el peligro de reducir esto a la medida del hombre. Nuestro conocimiento, según el Espíritu Santo, siempre está mezclado con mucha carne. De ello nos libra solamente ese encuentro constante con el Evangelio, que tiene la honestidad de convertirse en confrontación con el Señor Jesús. Pedro, hermano que me escuchas, es la piedra, es la roca, no solo por cuanto reconoce a Jesús, sino también por cuanto se mide dramáticamente con él, reconociéndose piedra de tropiezo. La fe no es un paquete de certezas a buen precio, es una adquisición progresiva, un esfuerzo fatigoso para medirse con la palabra de la cruz. Estas certezas que no se saben poner en discusión se alejan de la verdad. El escándalo del apóstol Pedro ante el escándalo de la cruz, piedra contra piedra, es ineludible, es señal de lo divino. Y en el versículo 24 se lee: si alguno quiere, hermanos, lo que el Señor Jesús propone es un contacto libre de la voluntad. La mayor libertad del creyente consiste en recorrer el mismo camino que recorre el Señor Jesús. Seguimos leyendo el versículo. Venid en pos de mí. Ir en pos de Él es el camino del éxodo, la realización plena del creyente, la victoria sobre el egoísmo y sobre la muerte. Él es la nube y el fuego que nos guía hacia la libertad. Lo anuncia Números, capítulo 9. Seguimos leyendo el versículo. Niéguese a sí mismo. Negar el falso yo, deformado por la mentira y por el miedo, es nacer el propio yo verdadero. La muerte del egoísmo es el nacimiento al amor. Uno, hermano que me escuchas, si quiere ser uno mismo, debe dejar de pensar en sí mismo. Solo entonces tiene su rostro vuelto hacia el otro.
Seguimos leyendo el versículo. Tome su cruz. La cruz de cada uno consiste en luchar contra el mal que está dentro de sí mismo. Es la lucha contra el propio egoísmo que solo cada uno puede sostener. Y seguimos leyendo el versículo. Sígame. Pero en esta lucha no está solo. Está en compañía de su Señor, que lo ha precedido y lo acompaña. Y el versículo 25 se lee: quien quiera salvar su vida, hermanos, salvarse de la amenaza inminente de la muerte es el primer intento de todo pensamiento y acción. Por eso nos volvemos egoístas y en lugar de salvarnos, nos perdemos. Seguimos leyendo el versículo. La perderá. Una vida inspirada en el egoísmo ya está muerta, perdida para siempre. Seguimos leyendo el versículo. Pero quien pierda su vida por mí, hermanos, la vida es amar hasta dar la vida por aquel que me amó y se entregó por mí, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2. La vida es el Espíritu Santo, el amor entre el Padre y el Hijo, don recíproco del uno al otro. Quien ama ha pasado de la muerte a la vida, lo dice 1 Juan, capítulo 3. Ya tiene ahora la vida que no muere. Y el versículo 26 se lee: pues ¿de qué le servirá al hombre? El hombre quiere poseerlo todo para garantizarse la vida. Pero precisamente así anticipa con el afán la muerte física y con el egoísmo la muerte espiritual. Seguimos leyendo el versículo. O que puede dar al hombre a cambio de su vida. La vida no se puede comprar con dinero, ni cambiar con bienes. Es un don. Y solo por cuanto es un don, puede quedar viva. A quien la quiere pagar, no le queda más sino restituirla, dándose la muerte. Y en el versículo 27 se lee: el Hijo del Hombre ha de venir. El mundo se halla bajo el juicio de Dios. La cruz del Hijo del Hombre, que da su vida por los creyentes. Toda acción tiene valor o no, según si es conforme con su juicio. La salvación eterna depende de mi decisión actual de vivir el juicio de Dios. Seguimos leyendo el versículo. Pagará a cada uno según su conducta. No el que dice Señor, Señor, sino el que cumple la palabra, entra en el reino, llega a ser hijo y recibe la gloria del Padre, como lo anuncia Mateo, capítulo 7. Constituye su casa al que resiste a todas las tempestades. Y el versículo 28 se lee: entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte. Hermanos, escuchar y cumplir la palabra que Jesús acaba de decir es vivir ya aquí sobre la tierra como hijo de Dios. Esta es la vida eterna que vence la muerte. La gloria del Hijo del Hombre, que al final de los tiempos aparecerá como apareció sobre la cruz
se transparenta ya ahora en la vida del discípulo. La transfiguración, que sigue inmediatamente, es el anticipo terrestre de la gloria celestial reservada al Hijo de Dios y a quienes lo escuchan. Uno está más donde ama que donde habita. Quien ama al Señor Jesús, como ya está unido a Él en la muerte, así está sepultado y sentado con Él en la gloria. La vida ya está escondida en Él, en Dios. Lo anuncia Romanos capítulo 6, Efesios capítulo 2, Colosenses capítulo 2. El interés de este pasaje, muy rico, es que en él Jesús nos indica a quienes no hemos de escuchar sobre las cosas de Dios, porque le dan un enfoque totalmente erróneo y distorsionado. A saber, los escribas y fariseos, luego nos dice quién sí puede enseñarnos el camino a saber que es su vicario en la tierra, el apóstol Pedro, piedra, clavígero, roca. La primera escena nos deja ver el concepto falso de los fariseos que los fariseos tenían de la fe. Un concepto que aún ahora tiene muchos sedicientes cristianos. Piensan que el primero, el Señor les debe enseñar un milagro bien grande, bien aparatoso, bien sensacional, antes de que ellos estén obligados a tener fe en Él. Piensan en prodigios como el de Moisés, cuando hizo llover pan milagroso del cielo, o del profeta Elías, cuando éste resucitó por la fuerza de Dios a un muchacho de la muerte. Lo puede leer en 1 Reyes capítulo 17. Pero según como ya antes vimos, para el Señor Jesús, las cosas no son así, sino al revés. Primero hay que tener fe y entonces, con esos ojos tuyos renovados por la fe, ya verás milagros y señales de la fuerza de Dios. Según la idea de Jesús, pedir primero milagros para luego creer es muestra de incredulidad. Repito, según la idea del Señor Jesús, pedir primero milagros para luego creer es muestra de incredulidad, es muestra de falta de fe, es pecado de retar a Dios. Por eso llama Jesús a los fariseos generación malvada y adúltera, término que en el Antiguo Testamento significa idólatra o pagano. Los fariseos son ciegos y por eso son incapaces de reconocer los signos de los tiempos mesiánicos. Estos son los mismos signos que el Señor Jesús ya antes había enumerado a Juan el Bautista. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son curados, los sordos oyen y a los pobres se les proclama el evangelio, como está en Mateo capítulo 11. Hermanos, estos son los signos que manifiestan que los tiempos mesiánicos ya han comenzado. Lo pueden leer en Isaías capítulo 35. Pero los fariseos no quieren verlos ni reconocerlos como tales. Siguen rechazando al Señor Jesús, a pesar de tener esos signos realizados bajo sus propias narices. Pero con todo,
un solo milagro bien portentoso. Jesús les enseñará todavía un prodigio aún más grande de que lo hicieron Moisés o Elías, que resucitó por fuerza de Dios a otra persona. Pues Jesús, por su propia fuerza divina, se resucitará a sí mismo de la tumba. Ese es el signo máximo de su poder. Aquí lo indica como el signo de Jonás. En la segunda escena, la travesía del lago, vuelve a aparecer el tema del pan como símbolo. Así como lo vimos en el capítulo 15. También aquí, la levadura de los fariseos significa la enseñanza mal enfocada que los judíos daban de Dios. Esta levadura falsa o corrompida se opone al Señor Jesús mismo, quien es el verdadero pan de Dios, bajado del cielo para dar vida al mundo, como lo anuncia Juan capítulo 6. Después de así descartar a los fariseos como voceros suyos, como maestros de las cosas de Dios, el Señor Jesús ahora nos propone como su vicario y vocero a alguien quien él mismo un día prometerá. Simón, Simón, Satanás ha solicitado zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Por eso tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Lo dice el Señor Jesús en Lucas capítulo 22. A ese mismo Simón le encomendará con toda énfasis y por 3 veces: apacienta mis ovejas, en Juan capítulo 21. En esta escena, el Señor Jesús pide un acto de fe. La fe en su persona, de fe en su poder. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y Simón le da una respuesta doble. Tú eres el Cristo y tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, la palabra Cristo significa ungido. Se refiere a la antigua costumbre de inaugurar a los nuevos reyes mediante un aceite perfumado que se le derramaba sobre la cabeza y que simbolizaba que el rey, a partir de ese momento, estaba lleno del Espíritu Santo para defender con fortaleza su pueblo y gobernarlo con sabiduría. Miren la unción del rey David en 1 Samuel capítulo 16. Luego, al reconocer a Jesús como el Cristo, Simón lo proclama como rey prometido, lleno del Espíritu Santo, que guiará al pueblo de Dios, librándolo del enemigo infernal y conduciéndolo con sabiduría a la casa del Padre Celestial. Pero la segunda cosa, Hijo de Dios, es más ambigua. En el Antiguo Testamento usábase este término en sentido figurativo, aplicándolo al rey de Israel, en cuanto que éste era amado, era guiado y protegido de modo particular por Dios para bien de su pueblo. Lo puede leer en 2 Samuel capítulo 7. En este sentido figurativo, desde luego, puede llamarse Jesús Hijo de Dios. Pero en su caso, que es específico, hay más. Pues a él
ese término se le aplica en sentido estrictamente literal. Él es el Hijo de Dios, no por gracia, sino por naturaleza. Como lo dice nuestro credo, Dios de Dios, luz de luz. ¿Cómo sabemos que este es el sentido de esta expresión en el caso del Señor Jesús? Porque él mismo llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios, como muy correctamente lo entendían los judíos en Juan capítulo 5. Por eso le reprochaba: tú eres hombre, te haces a ti mismo Dios, como lo anuncia Juan capítulo 10. Y por esta reclamación verdaderamente divina, el Señor Jesús fue condenado a muerte. Pues cuando el sumo sacerdote le preguntó: ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le dijo que sí. Todos, a una vez, a una voz, le condenaron reo de muerte y por blasfemia, como de Mateo capítulo 26. Ahora bien, hermano que me escuchas, no es ninguna blasfemia decir que se es hijo de Dios en sentido figurativo. Así nosotros mismos nos llamamos continuamente hijos de Dios. Pero sí es blasfemia, condenable a muerte, según Levíticos capítulo 24, pretender ser hijo de Dios en sentido literal. Ser Dios de Dios y luz de luz. Y esto es precisamente lo que el Señor Jesús pretendía y que entendían muy bien los judíos. En eso no se equivocaban, aunque lo rechazaban. Por eso lo mataron como a un blasfemador. Por eso entendemos por qué aquí el Señor Jesús alaba en Simón una fe excepcional cuando le dice: esto no te lo revelaron carne y sangre, es decir, seres meramente mortales, sino mi Padre Celestial. Pues yo antes había dicho Jesús que nadie conoce al Hijo, solo el Padre, en Mateo capítulo 11. Fíjate aquí en el contraste. Los grandes teólogos de entonces, es decir, los escribas y fariseos, no llegaron a conocer de veras a Jesús, mientras un simple obrero sin educación, Simón el pescador, sí lo reconoce. Esto ya lo había predicho el Señor Jesús cuando dijo: esto lo escondiste, Padre, a los estudiosos o a los estudiados y eruditos, pero se lo revelaste a la gente humilde, en Mateo capítulo 11. Por esta fe de Simón, el Señor Jesús le va a dar una función importante en su plan de salvación. Una tarea clave en su iglesia. Para esto, le cambia el nombre de Simón en Pedro. Así ya solía hacer el Señor en el Antiguo Testamento, cuando escogía a alguien para su función providencial. A Abraham le cambió el nombre y le llamó Abraham. A Jacob le cambió el nombre y le puso Israel. A Salomón le cambió el nombre y le puso Yedidias. A María le cambió el nombre y le puso llena de gracia. Hermanos, este nuevo nombre suele expresar algo de la misión que Dios encarga a tal persona. Por eso, lo de Kefas o Pedro es muy significativo,
Pues la palabra Kefas en arameo significa roca, significa peña, significa piedra. Nunca antes se había usado esta palabra como nombre propio. Ahora el Señor Jesús se la aplica a Simón, llamándolo en arameo Kefas. Desgraciadamente, como en español la palabra piedra es femenina, nosotros hemos de ponerla en masculino, diciendo por tanto Piedro o Pedro. Pero en aramea no hubo esta diferencia. Pues bien, hermano que me escuchas, ¿por qué razón le puso Jesús este nombre? ¿Por qué? Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Vamos a despedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en la unión del Espíritu Santo, que de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 Señor. María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Tía, yo estoy aprendiendo.